Hola, ¿qué tal? Durante el siglo XX en Hispanoamérica han tenido lugar tres grandes procesos de organización nacional de carácter revolucionario que, viendo las cosas desde una perspectiva histórica, estos tres procesos, en un sentido tanto negativo como positivo, es decir, en un sentido objetivo, influyeron de manera, digamos, constitutiva en la historia del continental y evidentemente en la historia nacional de los países de referencia, bien sea por los propios avances de esas revoluciones o por las reacciones que detonan. Me estoy refiriendo a la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana de Venezuela. Evidentemente, la última de estas, la venezolana, es la que en estos momentos atrae toda la atención y todos los odios y todas las adhesiones, evidentemente que también a nivel nacional y también a nivel continental e internacional. El problema es que un proceso de tal magnitud, digamos, de beligerancia objetiva política y de tal imantación ideológica suscita odios y adhesiones igualmente ideologizados, y es muy frecuente que con procesos de esta naturaleza nunca se analice objetivamente lo que está pasando. Eso es de lo que vamos a hablar hoy, de la Revolución Bolivariana de Venezuela y de su presidente Hugo Chávez. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Bueno, pues qué bueno que están con nosotros en otro debate de Plaza de Armas. Les voy a recordar nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Bueno, pues tengo el honor de saludar a uno de nuestros invitados. Se trata del embajador Jorge Eduardo Navarrete. Hola, embajador. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Con todo gusto. El embajador Navarrete ha sido embajador entre muchos otros países en Venezuela, precisamente, además de haberlo sido en Alemania, Serbia, Montenegro, China, Chile, usted me corrige, embajador, Brasil, Austria, Yugoslavia, también en Naciones Unidas, y fue subsecretario de Políticas y Desarrollo Energético en la Secretaría de Energía. Bueno, lo corrijo. Fui embajador en Yugoslavia, no en Serbia, Montenegro, que son estados que vinieron después de la desaparición de Yugoslavia. Correcto. Cuando yo estaba ahí eran repúblicas federadas dentro de la República Federativa Yugoslava. Y también fui subsecretario de Relaciones Exteriores. Muy bien. Pues es un honor que esté con nosotros el embajador Navarrete, y también nos acompaña, quien ya lo ha hecho en otras ocasiones, Antonio Hernández. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Recordarán, Antonio es de nacionalidad venezolana, pero ya lleva aquí años estudiando en México, maestría en Ciencia Política en el Colegio de México, y actualmente estudia doctorado en Estudios Políticos en la UNAM, ¿verdad? En la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, pues ya les digo, hablar de Hugo Chávez o de la Revolución Bolivariana inmediatamente le pone a la gente, ¿verdad?, los pelos de punta. Bien sea estén a favor o en contra. Por ejemplo, tenemos a todos los que están en contra, podemos nombrar, por ejemplo, a personalidades como don Enrique Krause, que no sé en qué año publicó este libro, 2008, Enrique Krause publica este libro, El poder y el delirio, se lo publica Tusquets, que es en fin, creo que estuvo en Venezuela, y son un poco las crónicas y el análisis que hace. Podríamos considerar a Enrique Krause, a Jorge Castañeda y, por ejemplo, a Andrés Oppenheimer, el programa que tiene en Televisa, como, digamos, los antichavistas y los anticastristas, ¿verdad?, como, digamos, intelectuales orgánicos del capitalismo liberal democrático, ¿no? Y por otro lado, pues los que apoyan a Hugo Chávez, pues pienso así, tengo aquí varios libros. Por ejemplo, Richard Gott, que es un periodista inglés, tiene este libro editado por Verso. Verso es la editorial que edita la New Left Review en Inglaterra. Este es un libro de 2000, en la sombra del libertador Hugo Chávez y la transformación de Venezuela, de Richard Gott. Tenemos
pues a la ya clásica y conocidos por todo, Marta Harnecker, Venezuela, una revolución sui generis del siglo XXI. Tenemos, por ejemplo, en plan trotskista y Cuarta Internacional, Alan Woods, La Revolución Bolivariana, un análisis marxista, publicado por la Fundación Federico Engels. Y tenemos, por ejemplo, a conversaciones con Heinz Dietrich, Hugo Chávez, El destino superior de los pueblos latinoamericanos y el gran salto adelante. Además de estos analistas de uno y otro bando, ¿verdad?, en donde más o menos se pueden encontrar ciertas coordenadas, ¿verdad?, ciertos conceptos, está toda la panoplia de periodistas que ya se mueven más en el nivel panfletario. Por ejemplo, yo que sé, Joaquín López Dóriga o Oscar Mario Beteta en la radio, ¿verdad?, que lo único que hacen es pues sacar a Hugo Chávez haciendo alguna declaración muy beligerante, ¿verdad?, entonces escandaliza a la gente, y en fin, esos son yo creo que los peores porque no se entiende nada. Y después están pues ya los antiglobalización, como yo que sé, Manu Chao, ¿verdad?, que a lo mejor va a Venezuela y de parte con Hugo Chávez, pero pues tampoco es demasiada garantía Manu Chao, ¿verdad?, en términos ya conceptuales y de análisis. Así que bueno, la Revolución Bolivariana, dicho esto con espíritu de notario, es decir, objetivamente, es un proceso que está teniendo lugar en Venezuela con muchísimas implicaciones, que abreva evidentemente de la Revolución Cubana y de la Mexicana, pero que encuentra sus claves ideológicas, y esto es algo que nunca se dice, y con esto ya les cedo la palabra a mis invitados. Voy a mencionar nada más las tres fuentes ideológicas de la Revolución Bolivariana, que son lo que llama Chávez el árbol, las tres raíces, ¿verdad? El árbol de las tres raíces es la raíz bolivariana, la raíz zamoriana de Ezequiel Zamora y la raíz robinsoniana, refiriéndose a Simón Rodríguez, que fue el mentor de Simón Bolívar. Entonces tenemos Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, y cuatro, digamos, directrices maestras de este proceso: revolución antiimperialista, revolución democrático-burguesa, contrarrevolución neoliberal y la pretensión de llegar a una sociedad socialista del siglo XXI, que es como que se conoce socialismo del siglo XXI. Adelante, embajador Antonio. Embajador, usted estuvo en Venezuela ¿en qué años? A principios de la década de los 70, cuando el fenómeno actual de Hugo Chávez era inimaginable en un país que disfrutaba de una bonanza petrolera sin precedente. Quisiera empezar por comentar dos puntos de su introducción. Yo tengo la impresión que es muy pronto para colocar a la Revolución Bolivariana de Venezuela en el mismo plano de análisis histórico de los otros dos movimientos revolucionarios del siglo XX que usted mencionó, el mexicano y el cubano. Probablemente hacia 2025 se pueda tener una idea de si en efecto esta revolución bolivariana significó el tipo de transformación nacional, regional, continental, que de alguna manera y con diversos matices y manifestaciones provocaron las otras dos. Creo que hay elementos que permitirían esperarlo, pero que hay otros que permitirían también pensar que Hugo Chávez va a ser uno más de las notas de pie de página de los libros de historia de la segunda mitad del siglo XXI, y se va a perder mucho de la influencia que ahora parece ejercer. Lo que digo no es predecir ni una cosa ni otra, sino decir que todavía no tenemos la perspectiva suficiente como para hacer un juicio tan definitivo al respecto. Y por otro lado, coincidir y subrayar algo que usted dijo que me parece muy bien: el fenómeno de la revolución bolivariana, pero sobre todo el fenómeno de Chávez, ese personaje tan singular, suscita o animadversión o idolatría, y deja poco espacio para un análisis más objetivo, más cuidadoso, más equilibrado,
que es el que debe intentarse, Claro. porque no es ni denunciando delirios ni proclamando adhesiones como se va a llegar a una imagen objetiva de lo que está ocurriendo en Venezuela y de cuáles serían sus proyecciones en los próximos 10 o 15 años. Venezuela, la experiencia de Chávez, cumplió este febrero 21 años. Ya es un periodo amplio, pero todavía pequeño en relación al siglo de la Revolución Mexicana y a los 6 decenios o al medio siglo de la cubana. Yo solo diría a favor de la tesis que defendí, el hecho de que considero una revolución o consideramos una revolución como aquel proceso en virtud del cual el grupo que ocupa el núcleo de una sociedad política es desplazado por otro y hace girar en torno suyo al resto de esa sociedad. Desde ese punto de vista, el hecho de que Hugo Chávez haya llegado al poder y controlar al Estado y a la sociedad política, solo desde ese punto de vista quizás se puede considerar. Pero bueno, en fin, evidentemente que tienen que pasar décadas para que las cosas se vayan decantando y se puedan hacer los análisis. Pero bueno, sí, Antonio. Sí, yo pienso que coincidiendo con el comentario del embajador Navarrete, digamos, hay una diferencia importante, y es que mucho de lo que está ocurriendo en Venezuela es incipiente, ¿no? Es decir, digamos, la revolución bolivariana desde sus inicios no ha seguido, digamos, un proyecto o un plan rector, digamos, definido en sus detalles, sino que ha ido respondiendo a diferentes coyunturas de índole económica, política electoral, ideológica, etcétera, y se ha ido, digamos, adaptando y al mismo tiempo configurando esas coyunturas en las que se ha ido insertando. Y lo que sí me parece importante subrayar es que digamos, la forma estatal, o sea, la forma de articulación entre la sociedad civil, el aparato productivo venezolano y el Estado, el tipo de Estado, todavía está en proceso de definición, ¿no? Es decir, en 1999 hubo en Venezuela un proceso nacional constituyente que en efecto supuso lo que tú dices, ¿no? Es decir, un cambio en la dirección política nacional, que pasó de estar compuesta por los partidos políticos tradicionales, sobre todo Acción Democrática y COPEI, a una nueva dirigencia, digamos, heterogénea en buena medida, compuesta a diferencia del régimen anterior, por militares junto a civiles, con programas no siempre fáciles de definir, que buscaban la participación popular y una mayor intervención del Estado en la economía. Pero desde 1999, donde terminó el proceso constituyente y se votó la nueva constitución, hasta ahora, digamos, han seguido ocurriendo nuevos acontecimientos. Por poner un ejemplo, la hipótesis, el programa o el proyecto del socialismo 21 surge aproximadamente a partir de 2003, no antes, es decir, no el movimiento Quinta República. Claro. Entonces, digamos, y en torno al socialismo del siglo XXI, ¿cuáles son sus alcances, cuál es su sentido, cuáles son sus implicaciones en términos de nacionalidad política, democracia, elecciones, liberalismo, derechos políticos, etcétera? Todo eso, digamos, es objeto en este mismo momento de debate. Entonces, si Venezuela va o no hacia el socialismo, a ese socialismo del siglo XXI, y sobre todo, ¿qué significa eso en términos concretos? Es algo, digamos, que está totalmente abierto, ¿no? Entonces, lo que sí creo yo que se puede comenzar a hacer un balance es justamente del régimen anterior, que ese sí, digamos, su desaparición es irreversible. Es decir, difícilmente Venezuela vuelva a repetir las condiciones históricas que dieron lugar a la democracia liberal de 1958, y sobre todo hay, digamos, no solo la aparición de nuevos grupos políticos como la participación de los militares en política, sino una creciente demanda de participación económica y política en los sectores populares,
que difícilmente ningún gobierno que ni chavista ni postchavista podría, digamos, evitar, ¿no? Y eso sí es un cambio, digamos, irreversible. Recuerdo ahorita que comentabas esto, interpretando a la revolución como una figura, digamos, fundamental de la historia y un problema, digamos, de filosofía política. No es para que se escandalice alguien, ¿verdad?, cuando sale de la revolución, es una figura fundamental, sobre todo porque a partir de la Revolución Francesa, el siglo XIX y el siglo XX son procesos de organización de naciones por vía revolucionaria. Pero recuerdo, ahora que hablo de la francesa, algo que dijo por ahí Mirabeau, que decía, cuando uno se pone a hacer la revolución, lo difícil no es hacerla avanzar, sino saber contenerla, ¿no? Y saber cuándo y cómo contenerla, porque ese es el problema, que después ya no se sabe para dónde va a ir y cómo frenar el proceso. ¿Hay algo que, embajador? Bueno, la contención no es una de las características que encontremos fácilmente en el líder venezolano, que padece de varias incontinencias, fundamentalmente de la verbal. Pero yo quisiera señalar, respecto de lo que se ha dicho, una coincidencia de fondo. No es imaginable un regreso después de esta década de experiencia chavista, y con esto me rectifico porque hablé de 2 décadas cuando no es más que una, de este decenio largo de experiencia chavista. No es concebible el regreso a los cauces de organización política que por mucho tiempo fueron ejemplarmente democráticos en Venezuela y que después sufrieron un deterioro que facilitó su sustitución con el surgimiento de un líder carismático. Pero en efecto, si se examinan diversos aspectos de la actuación del gobierno venezolano en estos últimos 10 años, se encuentra que los problemas vienen más por exceso que por defecto. Por ejemplo, yo soy un ferviente partidario de políticas que reduzcan los niveles de desigualdad económica, social, educativa, cultural, etcétera, que caracterizan a las sociedades latinoamericanas. Y Chávez trabajó claramente para reducir esos niveles de desigualdad, llevando esquemas de ingreso para la población más pobre, llevando esquemas de salud que a barrios y a poblaciones del interior a los que prácticamente no habían tenido acceso, y en fin, varios otros programas de este tipo. El asunto o el problema es que se ha debilitado la posibilidad de seguir llevando adelante este tipo de políticas de desarrollo social porque se han financiado mal y porque han provocado fenómenos perversos en el funcionamiento del aparato económico. Entonces, de alguna manera, se adoptaron esquemas demasiado ambiciosos que llevaban en sí, y esta es otra frase que se cita mucho en las revoluciones, la semilla de su propia destrucción o de su propio fracaso. Pero hay tiempo para rectificar, y creo que en este momento no se pueden dar cosas por decididas, claro, o supuestas en la experiencia venezolana. Creo que habría tiempo de reconocer lo que no se ha hecho bien y de rectificar, pero tampoco hay muchos indicios de que se quiera proceder en ese sentido. Vamos a hacer un corte. Estamos hablando sobre la revolución bolivariana y sobre Hugo Chávez. Estamos de vuelta en un minuto.
Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el embajador Navarrete y con Antonio Hernández sobre la revolución bolivariana y sobre Hugo Chávez. Antonio, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo quería decir que hay algo que no siempre se suele tener en cuenta cuando se analiza la situación venezolana de los últimos 10 años, o quizás más, y es lo siguiente. Chávez llega al poder a través de una victoria electoral, pero en un clima social muy particular que estuvo determinado por lo menos desde 1989 por las protestas populares. Es decir, Venezuela desde 1989 hasta 1998 pasó por un periodo realmente de crisis, no solo en términos políticos, sino también económicos, sociales, lo cual se puso de manifiesto en un conjunto de movilizaciones, protestas. La más famosa de ellas fue el Caracazo, pero no fue la única. Si se revisan los datos de ese periodo, se ve que nunca en la historia contemporánea de Venezuela había habido tanta movilización social como precisamente la que ocurrió en esos años. Pero no solo hubo mucha movilización, sino que esa movilización tenía ciertas características que la hacían diferente de las movilizaciones obreras o campesinas tradicionales. Es decir, lo que en Venezuela estaba surgiendo era una especie de nuevo sector social, popular, urbano, que, por ejemplo, en 1958, cuando se firmaron los pactos constitutivos de la democracia en Venezuela, no era un actor relevante. Lo que quiero decir con esto es que desde 1958 hasta los años 80 y 90 en Venezuela hay un elemento nuevo, novedoso, que está demandando atención al Estado, ¿no? Y eso no había ocurrido, digamos, en los periodos anteriores. Si usted embajador que conoció la ciudad de Caracas en los años 70, probablemente visita hoy la ciudad de Caracas, tiene que haber notado un cambio extraordinario, ¿no? Es decir, la Caracas de la democracia, ¿no? Digamos, la Caracas de Pérez Jiménez de 1958 es radicalmente diferente a la Caracas de los años 90 hasta ahora, ¿no? Es decir, son muy famosos los agrupamientos urbanos en torno a las faldas de las montañas, ¿no? Que rodean a la ciudad capital, los conocidos ranchos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cuando Chávez llega al poder, tiene que dar respuesta, o sea, se ve obligado a dar respuesta a una situación interna desconocida para todos los gobiernos anteriores, y que lo distingue además de la situación social que puede haber imperado, por ejemplo, en la Argentina de Perón, ¿no? Es decir, es un sector social no organizado, de carácter urbano, movilizado y demandando muchas cosas, y que no fácilmente entra por los cauces institucionales ni de los partidos políticos ni de los sindicatos, ¿no? Entonces, todas las experiencias, digamos, o experimentos que se han hecho en Venezuela en los últimos 10 años de organización popular, que pasan desde los famosos círculos bolivarianos hasta actualmente los consejos comunales, tienen que ver con un intento del Estado de dar organización a grupos que previamente no estaban organizados, ¿no? Entonces eso, digamos, supuso y en buena medida supone todavía un reto extraordinario para el gobierno de Chávez. Es decir, cómo dar una organización política a sectores que no sea consistente y duradera, ¿no? Que sea consistente y luego que no dependa del líder, que ese es el gran problema siempre. Exactamente. ¿No? Que no del líder que... Claro, piensen ustedes que cuando Chávez ganó, digamos, estaba la organización que lo apoyaba, la principal de ellas era el Movimiento Quinta República, que se había formado unos meses antes de las elecciones. Básicamente era una plataforma electoral. Ahora el partido que apoya al gobierno es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un intento de dar una estructura partidista a todo ese movimiento social y de masas que ha apoyado a Chávez en los últimos años. Pero son cosas que están en curso.
Bueno, ¿no? hay varias cosas ahí Sí. que yo creo que vale la pena subrayar. Una es que todo el fenómeno de la revolución bolivariana no se entiende si no se tiene en cuenta el lento y sostenido deterioro de los regímenes democráticos que la precedieron. Es muy complejo explicar por qué hubo este desencanto progresivo con la democracia representativa en Venezuela, que hacia finales de los años 90 llevó a los venezolanos, al igual que lo hicieron poblaciones de otros países, a decir significativamente que se vayan todos y a buscar un recambio prácticamente total. Se había dado con otras características, con el ascenso de Fujimori en Perú y con otras características con la caída de la Rúa en Argentina. Pero ese desencanto marcado por la ineficacia, por la falta de respuesta efectiva, por la corrupción, por muchos otros factores que se acumularon en los últimos años de esa democracia tradicional, explica en gran medida los rumbos y los impulsos que al menos en sus primeros años toma el gobierno de Chávez. Y por eso el énfasis en el desarrollo social, el énfasis en la igualdad, el énfasis en la extensión de servicios educativos y de salud a grupos sociales que al menos no habían tenido un acceso pleno a los mismos, los programas de vivienda, desde luego tan necesarios en un país marcado por la marginalidad habitacional alrededor de sus grandes centros urbanos. Pero yo pienso que la pregunta clave en este momento, después de los episodios que han ocurrido, y quisiera recordar uno muy brevemente, hace apenas 2 años, en febrero de 2008, hubo una reforma monetaria en Venezuela similar a la de México. Se quitaron 3 ceros de la moneda y se creó el bolívar fuerte, equivalente a 1000 bolívares anteriores. La reforma, si bien hizo más fácil aritméticamente las transacciones, no tuvo un efecto significativo en el freno de la inflación, no tuvo un efecto significativo en evitar el mercado paralelo de divisas en un país con un régimen formal de control de cambios. Fue un poco una medida de aparador para que las cosas se vieran mejor, como lo fue en buena medida la mexicana. No olvidemos que en este momento el tipo de cambio en México está un poco por encima de los 12.50 pesos, que era el tipo de cambio tradicional, solo que en el intermedio hubo una reforma monetaria que quitó 3 ceros. Sin ella, el dólar costaría ahora entre 12.500 y 13.000 pesos mexicanos por unidad. Y en Venezuela, después de la reforma monetaria, se ha vuelto a ampliar la brecha entre el dólar controlado, el sujeto al régimen de cambios, y el del mercado paralelo. Pero lo importante es lo que ocurre en la economía real. Y lo lamentable es que el rápido crecimiento de muchos años del decenio que culmina en 2010 se está evaporando, se está deteriorando rápidamente. La capacidad de crecimiento, el dinamismo económico está empezando a perderse, y sin ese dinamismo va a ser muy difícil mantener un programa social tan ambicioso como el que ha planteado el gobierno de Chávez. Sí, así es, y de hecho la última decisión polémica, ¿no?, que
digamos, todavía está en discusión, o sea, se está discutiendo, es la devaluación, ¿no? La tercera devaluación. Y, digamos, porque es evidente que precisamente los sectores más perjudicados por el proceso de devaluación son, digamos, los sectores trabajadores para los que precisamente el salario real supone un golpe muy duro, ¿no? Y en efecto, en la medida en que en Venezuela, a pesar de esa revolución política que señalabas tú, Ismael, que supuso el cambio de una dirigencia, ¿no? No haya habido una transformación económica estructural, es decir, que el modelo rentístico heredado ya no solo de la democracia liberal, sino también de gobiernos anteriores, en lo fundamental permanezca igual, hace en efecto que, por ejemplo, todo lo que se llama políticas sociales, ¿no?, tengan los pies de barro, ¿no? Es decir, dependan de las fluctuaciones del mercado petrolero, y en ese sentido ponen en cuestión su capacidad para permanecer en el tiempo. Es decir, hasta qué punto las políticas sociales, las misiones, la atención médica, educativa, etcétera, los sectores populares tienen la capacidad de mantenerse en el tiempo y de constituir la base de un nuevo Estado. Eso es muy difícil que se logre si no hay una transformación de la estructura económica venezolana tradicional, que sigue siendo, con Chávez como antes de Chávez, básicamente petrolera y rentística. Entonces, eso sí es indiscutible, ¿no? Probablemente vaya a ser la reducción del gasto fiscal inevitable en este momento lo que comience a minar las bases del gobierno de Chávez, más que la acción de los grupos opositores, ¿no? Por eso Juan Pablo Pérez Alfonso, sí, el fundador de la OPEP, el gran ministro de Petróleo y Energía de Venezuela, hablaba del excremento del diablo al referirse al petróleo. El petróleo. Una cascada de ingresos no ganados que lleva a olvidar muchas otras cosas y que cimenta una dependencia perversa respecto de los mismos. Y en Venezuela, donde se aspiraba a sembrar el petróleo, pues probablemente es una de las cosas que ni los gobiernos anteriores ni el actual han logrado hacer de manera significativa. El modelo no es sostenible y hay que preguntarse de dónde van a venir los impulsos transformadores. Yo no pienso que vengan de los actuales grupos de oposición en Venezuela, que se parecen demasiado a los partidos desplazados y que en su momento no tuvieron respuestas adecuadas. En los análisis que he leído recientemente, nadie duda que las elecciones de septiembre de 2010, que son elecciones legislativas, serán ganadas por el Partido Socialista Unificado, que va rápidamente a convertirse, si no en partido único, claramente en partido hegemónico. Pero qué pueda venir después, creo que es bastante discutible. Aquí, bueno, son muchas cosas las que están, muchas las aristas, y aquí en esto estriba la complejidad. Yo quería destacar dos cosas, bueno, voy a decir dos y a ver si me queda tiempo para la otra. Una, digamos, la escala continental del proyecto de Hugo Chávez, y esto tampoco es nuevo, ni es un delirio, digamos, es un poco son las derivaciones orgánicas, ¿verdad?, de una dialéctica revolucionaria que, por ejemplo, en la Revolución Francesa cuaja con todo el bonapartismo. Es decir, un proceso de transformación revolucionaria solamente se puede mantener extendiéndose, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, a mí me parece destacable, al margen de que después haya muchas. El otro punto que quiero tocar es el de las derivas ideológicas, digamos, ya el laberinto ideológico en donde se metió la revolución. Pero bueno, en primer lugar, esto de la escala continental a mí me parece destacable, y por eso tan importante que un proyecto como este, que tiene evidentemente, como no puede ser de otra manera, una sede nacional, ¿no?, un proceso
con un anclaje nacional, tiene una proyección continental al grado de que esa proyección internacional es una de las variables del propio discurso nacional. No sé si me explico. Es decir, es muy común, por ejemplo, estoy hablando de Hispanoamérica fundamentalmente, ¿no? para ceñir las cosas. Es muy común escuchar aquí a cualquier jefe de Estado o a cualquier líder de un partido político que tiene sus programas para cuestiones internas, ¿verdad? Mejorar aquí, mejorar allá, y luego dicen, y ya en una escala continental, pues fortalecer vínculos con nuestros hermanos latinoamericanos, etcétera, ¿no? Y ese es un poco el marco de las cumbres que tienen lugar en Cancún, aquí y allá, ¿no? A mi juicio, el único que está poniendo en marcha un proyecto de escala continental, metiéndose hasta donde su fuerza se lo permite, porque así son las cosas, ¿no? Porque se mete con la misma fuerza con la que Carlos Slim se mete a los mercados de telefonía o de televisión en Ecuador y donde le venga en gana, ¿verdad? Entonces, el único que está llevando las cosas a esa escala objetivamente y además incorporando nacionalmente esa variable es este proyecto. Eso a mí me parece muy importante, al margen que después tenga unas derivas ideológicas que si quieren ahorita hablamos de eso, pero esta parte no sé qué podríamos comentar aquí. Yo sobre el primer punto diría que yo no estoy convencido de que regímenes como el de Evo Morales en Bolivia, o el ecuatoriano, o el nicaragüense, los que integran ALBA, estén ahí predominantemente por la influencia de Venezuela. Creo que responden a situaciones a situaciones internas propias, y que ciertamente un impulso de solidaridad y en ocasiones un impulso de apoyo efectivo, contante y sonante ha sido útil para ayudarlos. Pero no pienso que debamos anotar en la cuenta de Hugo Chávez las transformaciones políticas de estos otros países, que deben más a sus propios factores internos que a la situación internacional. Pero, por otro lado, hay un caldo de cultivo muy adecuado, que es el deterioro continental del neoliberalismo y del consenso de Washington. Mire, para mí el problema de Haití de Honduras es perfectamente claro. A Manuel Zelaya lo sacaron porque estaba incorporado de lleno al proyecto bolivariano. Y lo que pasó en Honduras no es un atento contra la democracia ni contra los derechos humanos, que fue un poco el discurso que lamentablemente el propio Zelaya maneja, que me parece de un armonismo y un infantilismo total. Porque lo que pasó en Honduras fue el mensaje de Estados Unidos de que no va a permitir que la revolución bolivariana avance o se extienda por el continente. Yo lo veo así de claro, o sea, no es una cuestión de, porque todo el mundo dice, no, es que pues son muy malos porque atentaron contra la democracia. No es cierto, atentaron contra la revolución bolivariana y su expansión en uno y en otro país. Yo lo veo así. Yo ahí no coincido. En una conversación reciente alguien dijo, y creo con razón, que de los golpes de Estado ocurridos en América Latina en los últimos 30 o 40 años, el único en el que la embajada estadounidense no ha estado detrás es el de Honduras. En Honduras hubo una reacción de la oligarquía. Bueno, la CIA normalmente está integrada al personal diplomático de las embajadas. En Honduras hubo una reacción golpista del sector de la oligarquía interna que vio amenazados sus intereses. Y es lamentable que el hemisferio como tal, con la OEA o con los organismos latinoamericanos, haya permitido que ocurriera un golpe de Estado. Porque los economistas hablan de efecto demostración y los politólogos hablan de malos ejemplos. Y eso claramente fue un mal ejemplo. Puede discutirse mucho hacia dónde iba Zelaya, si buscaba la reelección, que no es pecado. Uribe la buscó hasta que lo pararon en el Poder Judicial, y Cardoso la buscó hasta que modificó la Constitución para permitirla. ¿Por qué nadie se alarmó en ese momento? Bueno, las circunstancias internas eran diferentes. Quienes derribaron a Zelaya fueron los propios oligarcas hondureños. Pero no es nuestro tema, perdón. Vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer un corte y estamos de vuelta con ustedes.
Bueno, ya estamos de vuelta, estamos en una interesantísima charla con el embajador Navarrete y con Antonio Hernández sobre la revolución bolivariana, y como ven es inevitable inmediatamente que nos vayamos de un campo a otro porque, como dije desde el inicio, son procesos que están dados a tal escala y con tal intensidad, ¿verdad?, que es inevitable que no desborden los límites nacionales e influyan en otras regiones, como en este caso Honduras, que ahí nos quedamos. No sé si, Antonio, quisieras hacer un comentario. Sí, solo un comentario breve para cerrar esta cuestión continental. Yo pienso que Estados Unidos con Bush y ahora con el nuevo gobierno, paulatinamente han ido aumentando las críticas al gobierno de Chávez. Es decir, han pasado, los temas, digamos, se van acumulando. Pasan de el apoyo implícito o explícito al narcotráfico a las recientes noticias que hablan de una supuesta vinculación con el terrorismo de la FARC o de ETA, ¿no? Entonces, luego hay importantes desplazamientos militares muy cerca de la frontera con Venezuela, que es el caso de Colombia, y cada vez críticas más duras a las relaciones exteriores de Venezuela, es decir, las relaciones sea con Rusia, con países árabes, etcétera, ¿no? Y dentro del propio continente. Entonces, para cerrar, yo sí percibo que desde el punto de vista de Estados Unidos, Chávez es el foco de algún tipo de acuerdos o alianzas entre estados dentro de América Latina que desde su punto de vista es perjudicial y al que hay que atacar en términos de momento políticos, ¿no? Quizá ayudar a verlo un poco en términos más generales y desde la óptica de la superpotencia. Los gobiernos pueden cambiar, pero los intereses tienden a permanecer. Una de las características de la administración Obama en Estados Unidos ha sido que lamentablemente en muchos casos ha estado dominada por inercias que provienen de los 8 años de Bush segundo y aún antes de su posición de potencia hegemónica. Y no es fácil deshacerse de esos reflejos, y un poco los fenómenos a los que aludía con toda precisión Antonio son manifestaciones de estas inercias que no van a cambiar de un momento a otro, sino una vez que demuestren que son contrarias a los intereses que quieren servir, lo cual eventualmente ocurrirá más adelante. Pero lo que también tenemos que aceptar es que en el caso específico de Venezuela y de Chávez, el líder venezolano ha contribuido mucho con sus excesos verbales, con sus desplantes, con algunas acciones internacionales a las que no se les encuentra una lógica fácilmente explicable, a exacerbar esa reacción. Yo pienso que la reacción se hubiera producido de cualquier modo, pero ha sido más exacerbada porque el propio discurso de Chávez ha sido un discurso grandilocuente en el menos bueno de los sentidos de la palabra en muchos casos. Y ojalá en algún momento no lejano se dé cuenta de que esos excesos verbales tienen un costo real para la efectividad de sus políticas, para la percepción internacional de su gobierno y para sus posibilidades reales de cooperación. Brevemente, uno de los textos que leí para venir a conversar con ustedes sobre este tema fue una crónica de las visitas muy recientes
de Hugo Chávez por un lado y de Evo Morales por otro a España. El común denominador fue que no pasaron desapercibidas, cosa que antes solía ocurrir. Un presidente o un líder latinoamericano visitaba España y nunca iba más allá de las páginas interiores de la prensa. Ahora fueron motivo de debate nacional, porque la oposición española eligió acusar al gobierno de condescendencia con los regímenes no democráticos de América Latina. Y aunque la acusación es básicamente deleznable, el hecho es que provocó un debate nacional importante. Ya lo decíamos al principio, Chávez suscita reacciones extremas, pero en bien de su proyecto, si es que su proyecto sigue conservando los aspectos positivos de los primeros años, sería bueno que él mismo y sus colaboradores procuraran un clima más distensionado, menos crispado, como dirían los franceses, para llevar adelante sus políticas dentro y fuera del país. Bueno, caray, pues nos quedan 4 minutos, son muchos los temas que quedan, pero ahora que usted menciona esto del viaje, de los viajes a España, entramos en las cuestiones de las derivas ideológicas, que son varios, son muchas las derivas en el sentido negativo, que se está pervirtiendo todo. Una, que se cayó la Unión Soviética, y entonces que ahora hablar de socialismo ya no tiene esa apoyatura, tiene otras apoyaturas que son antinorteamericanas, que a mi juicio son delirantes, como puede ser la alianza con el Islam. Con el Islam, no tanto con los países árabes, pero sí con el Islam. Es un salto cualitativo nuevo que ya, digamos, perfila un contexto radicalmente distinto. Una cosa era un socialismo marxista-leninista con armas AK-47. Otra cosa es tener apoyaturas con el Islam, porque no hay nada que ver con un racionalismo ateo que se puede defender desde el marxismo, con alianzas con regímenes teocráticos musulmanes. Y en la otra deriva tiene que ver un poco con esta visita a España, que es la ideología indigenista, anticolonialista, antiimperio español, que ahí es donde se da, me parece, la conexión con esta armonismo miserable de la socialdemocracia española o europea, ¿verdad? Como que avergonzada de todo, que se traga el cuento de que pues los 500 años de dominación fueron la catástrofe, cuando no tiene sentido ese argumento, porque toda la historia es la historia de invasiones imperiales y de la dialéctica de imperios, ¿no? Entonces, bueno, yo queda muy poco tiempo, pero pondría esos dos temas ahí para ver qué reacción provoco. Sí, bueno, la cuestión de la ideológica en Venezuela creo que es un tema, digamos, que requeriría un tratamiento muy largo, porque en los últimos años empiezan a aparecer publicaciones donde se intenta describir la historia de la conformación ideológica inicial de esos militares, ¿no? Que en los años 80 en los cuarteles empezaron a formar grupos, ¿no? De discusión política, etcétera, que se concreta en lo que tú citabas al comienzo, que era lo del árbol de las 3 raíces. Pero claro, ha sido un proceso indetenible, y desde el árbol de las 3 raíces hasta lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, pues ha habido muchos cambios y cortes, ¿no? Entonces yo simplemente, me gustaría ya, para cerrar brevemente, decir que la revolución bolivariana carece de una ideología definida desde sus comienzos, ¿no? Que esa visión continental, que en efecto formaba parte de la idea de Bolívar y de la Unión Panamericana, etcétera, no es una idea original de Chávez y de los militares, sino que forma parte de la historia ideológica o de las ideas en Venezuela, aunque lo que sí es cierto es que por primera vez en la historia de Venezuela, con Chávez, la figura de Bolívar y el bolivarianismo, esa especie de unidad entre el nacionalismo y el continentalismo, se convierte en parte de un programa político, ¿no? Con una cierta base social o base popular, ¿no? Entonces eso sí es una novedad que, bueno, en fin, no tenemos tiempo
de analizar, pero que quisiera dejar planteada, ¿no? Pero tampoco hay que olvidar cuestiones más concretas, incluso si se quiere más pedestres, más allá de el enfoque ideológico de estos temas. La relación internacional de Venezuela que más se demoniza es su colaboración con la República Islámica de Irán. El hecho de que Ahmadinejad haya ido a Caracas y que Chávez haya ido a Teherán y que parezcan entenderse. Irán y Venezuela, independientemente de las cuestiones ideológicas, tienen intereses económicos y tecnológicos en conjunto muy importantes. Son países que quieren optar por la opción nuclear en materia energética, son productores importantes de petróleo que comparten un mercado del que dependen vitalmente, y lo absurdo sería que los gobiernos venezolano e iraní no hablaran entre ellos y no trataran de entenderse. Y no necesariamente verlo desde el prisma ideológico es lo que nos va a permitir analizar el fondo de esa relación, que incluso provoca un viaje de la secretaria de Estado estadounidense a América del Sur para ver si se puede contener la creciente influencia de Irán en el subcontinente. Yo pienso que ahí abajo lo que hay son intereses comunes en economía, en tecnología, en desarrollo energético, que en buena medida son independientes de los factores ideológicos que se han mencionado, que tienen su rol también, pero no hay que olvidar los viejos factores económicos que están en la base de muchas cosas. Bueno, pues se nos quedan muchas cosas por discutir, así que si me lo permiten los volveré a invitar. Muchas gracias, embajador. Gracias, Antonio. A ustedes, gracias. Sí. Bueno, pues esto fue Plaza de Armas. Habrá que analizar después Bolivia también. Allá lo haremos, así que nos vemos la próxima. Hasta pronto. Excellent.